Hola a todos, bienvenidos al video La historia detrás de la Plaza Andrés Eloy Blanco. En este video exploraremos la vida y obra del poeta, abogado y político venezolano Andrés Eloy Blanco, así como la historia y características de la plaza que lleva su nombre en Caracas. Acompáñanos en un recorrido por la vida de uno de los escritores más importantes de Venezuela y descubran la belleza y significado de la Plaza Andrés Eloy Blanco. Comencemos. Hablar de la Plaza Andrés Eloy Blanco es referirnos a dos instituciones que ocuparon el terreno donde hoy se posa este espacio. El antiguo cuartel de artillería San Mauricio en el siglo XVIII, al sur, y las construcciones de la compañía guipuzcoana al norte. En su esquina noroeste, donde se ubica una fuente en su parte superior, posee la desembocadura de un pasadizo militar secreto del Parque de Artillería de San Mauricio, por donde escapó, disfrazado de fraile, el gobernador castellano cuando Juan Francisco de León, en protesta contra la compañía guipuzcoana, tomó la ciudad de Caracas en abril de 1749. En 1910, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, se decretó allí la construcción del edificio de telégrafos y teléfonos nacionales para celebrar el primer centenario de la independencia. La relevancia de la plaza en la historia de la ciudad. La plaza en forma de L tiene dos accesos por medio de escalinatas para salvar el desnivel de algo más de 4 metros con respecto a la avenida Urdaneta y una explanada arbolada hacia el suroeste. La esquina noroeste posee una fuente rectangular con espejo de agua, mientras que en la cara norte puede verse un acceso a un antiguo túnel construido en ladrillo con una placa que señala Pasadizo Militar Secreto, que según la tradición unía este sitio donde estuvo el Parque de Artillería San Mauricio, más abajo la Real Tesorería, con la orilla sur del río Catuche, en las cercanías del Puente de la Trinidad. Por él se dice, se escapó disfrazado el gobernador castellano cuando Juan Francisco de León, en protesta contra la compañía guipuzcoana, tomó Caracas el 20 de abril de 1749. El papel en la historia de Caracas y Venezuela de Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco tuvo un papel importante en la historia de Caracas y de Venezuela como poeta, abogado y político. Fue miembro destacado de la Generación del 28, un grupo de intelectuales y artistas que lucharon por la democracia y la libertad de Venezuela. Además, fue diputado y senador en el Congreso Nacional de Venezuela y ocupó varios cargos públicos en el gobierno. También fue un defensor de los derechos humanos y de la justicia social. Fue uno de los líderes del movimiento universitario de la Generación del 28, que luchó contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Tuvo una destacada carrera política en Venezuela, luchando por la democracia y la libertad en el país y siendo encarcelado varias veces por sus actividades políticas. Lugares de interés turístico cercanos a esta plaza. La Plaza Andrés Eloy Blanco se encuentra en un lugar histórico y emblemático de Caracas, cerca de varios lugares de interés turístico. Algunos de los lugares cercanos a la plaza que podrían ser de interés para los turistas son Santa Capilla. La plaza está situada frente a la Santa Capilla, una iglesia histórica que data del siglo XVIII. La Basílica Menor de Santa Capilla es una iglesia católica ubicada en la esquina de Santa Capilla en la avenida Urdaneta en Caracas. A continuación les relato una breve historia de esta iglesia. La iglesia original en el sitio fue una ermita dedicada a San Sebastián, construida en 1568. En 1640, la ermita fue dedicada a San Mauricio. La iglesia actual fue construida entre 1882 y 1888 y fue diseñada por el arquitecto italiano Francisco Andrés Razzi. La iglesia fue concebida como una réplica de Sainte-Chapelle en París, Francia. La iglesia fue designada como Basílica Menor en 1926. Según la tradición oral, se ofició la primera misa en Caracas en el terreno donde se ubica la Santa Capilla. La iglesia es conocida por su arquitectura neogótica y por albergar la imagen de la Virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad de Caracas.
Edificio de telégrafos y teléfonos nacionales. Estuvo ubicado en la esquina de Santa Capilla en Caracas. Fue inaugurado en 1911. Fue proyectado por el arquitecto Alejandro Chatein con la colaboración del ingeniero Rafael Seijas Cook, y la construcción estuvo a cargo del ingeniero Luis Briceño Arismendi. La obra fue decretada el 29 de julio del año anterior y se levantó en el solar del antiguo cuartel de San Mauricio. El edificio fue un ejemplo de la arquitectura de principios del siglo XX en Venezuela y fue considerado un patrimonio histórico de la ciudad de Caracas. El edificio se encontraba en la zona histórica y emblemática de la ciudad, demolido en el año de 1969 aproximadamente. La demolición de este edificio fue el origen del desnivel que presenta la plaza de 4.5 metros aproximadamente con respecto a la avenida Urdaneta. Archivo General de la Nación. La plaza está al lado del Archivo General de la Nación, un edificio histórico que alberga documentos importantes de la historia de Venezuela. Fue creado el 23 de agosto de 1823 y tuvo su sede en el local de la antigua Secretaría del Virreinato, lugar original donde se guardaba este archivo en la época novohispana. El edificio actual que alberga el Archivo General de la Nación fue construido en la década de 1950 y fue diseñado por el arquitecto Alejandro Chatein. El edificio es un ejemplo de la arquitectura moderna en Venezuela y es considerado un patrimonio histórico de la ciudad de Caracas. El Archivo General de la Nación es el principal archivo de Venezuela y alberga documentos importantes de la historia del país. El edificio cuenta con salas de lectura y espacios para la conservación y restauración de documentos. La plaza se encuentra en una zona histórica y culturalmente rica de la ciudad, cerca de la Basílica Menor de Santa Capilla y del Archivo General de la Nación, entre otros lugares de interés turístico. La plaza es un lugar de encuentro para los ciudadanos de Caracas y ha sido un espacio para la celebración de encuentros culturales y artísticos. La plaza es un símbolo de la cultura en Venezuela y su legado artístico se mantiene impoluto en la sociedad venezolana. ¿Has visitado alguna vez la Plaza Andrés Eloy Blanco en Caracas? ¿Qué te pareció el lugar? ¿Conoces alguna obra literaria de Andrés Eloy Blanco? ¿Cuál es tu favorita y por qué? ¿Has visitado alguno de los lugares mencionados en este video? ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Crees que es importante preservar el patrimonio histórico y cultural de Venezuela, como la Plaza Andrés Eloy Blanco y la Basílica Menor de Santa Capilla? ¿Por qué? Te espero con tus comentarios o preguntas que puedas tener sobre este video. ¡Anímate! Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre Ospino, un tesoro oculto en Portuguesa. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido como este. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda. Siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.